Bueno amigos, a esta hora son las 7:14 minutos. Vamos a conversar con Tulio Ramírez, doctor en educación. Escuchen bien para que vean cómo este caballero le ha dedicado su vida a la educación. Doctor en educación, sociólogo, abogado, presidente de la Asamblea de Educación, director del doctorado de educación o en educación en la UCAP, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Tulio, siempre es un gusto tenerte por aquí, aunque sea a distancia. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Siempre un placer hablar contigo y con tu audiencia. Tulio, tú que conoces la educación a fondo, que hay que ubicar hoy en el contexto que presenta Venezuela, ¿qué crees debe ser tomado en cuenta para pensar en la vuelta presencial a las actividades educativas? ¿Qué elementos, qué condiciones deben darse mínimos? Sí, Eduardo, ahí en ese sentido diría que hay tres tareas pendientes. Una, indudablemente, que tiene que ver con la vacunación. Al ritmo que va la vacunación, la gente percibe que será difícil que para comienzos de octubre el 70% de la población esté vacunada. La gente no confía suficientemente en las cifras que se están dando. La gente simplemente está viendo en la calle cómo se forman colas para la vacunación, pero también está viendo cómo muchos han regresado a sus casas sin haber sido vacunados porque a última hora le exigen un carnet de la patria, porque a última hora le exigen que haber recibido algún mensaje. Y te lo comento porque ayer mismo mi barbero me dijo que había ido 3 veces a vacunarse y las 3 veces lo habían devuelto porque no tenía el carnet de la patria. Y él insistía e insistía, bueno, no se ha podido vacunar. Bueno, esa es una tarea pendiente. Los maestros no creo que estén dispuestos a regresar a clases en entornos de posibilidad de contagio, más si no están vacunados. La segunda tarea pendiente es, en caso de verificarse, se insiste en el retorno a clase, bueno, las medidas de bioseguridad que hay que tomar en unas escuelas que hoy en día están francamente deterioradas, que no tienen servicios públicos, que no tienen lo elemental para mantener cierta medida de bioseguridad, como es el agua para lavarse las manos. Entonces, esto es un tema que está pendiente, que los maestros también, pienso, no van a acceder tan fácilmente. Y el tercer tema, Eduardo, tiene que ver con ese miserable salario que tienen los maestros. Imagínate si hoy en día, manteniéndose en casa, tienen muchas dificultades para sobrevivir con el precario salario. Imagínate en un contexto en donde tengan todos los días que ir a la escuela, almorzar en la calle, tomar transporte o gastar en gasolina. Esto también es una tarea pendiente. No digo que no sea posible solventar todas estas tres cosas, pero hace falta mucha voluntad política y los maestros, por la experiencia que han tenido, pues no confían en que esa voluntad política esté presente. Eso es el contexto que veo para elementos que obstaculizan el posible retorno a clases. Este es el tercer llamado que haría el gobierno a clases presenciales y bueno, todo parece indicar que no se van a dar las condiciones que los maestros pudiesen aceptar como mínimas para retornar a las actividades. Tulio, los gremios relacionados con la educación son consultados para escuchar sugerencias, asesorías técnicas, conceptuales, porque en estos tres puntos tú has puesto sobre la mesa la esencia de las cosas que hay que hacer. Sí, son 3 puntos que no amerita expertos, Eduardo. Amerita mucho sentido común. Pero a ustedes se les Y consulta. no. El gobierno se ha caracterizado por hacer caso omiso a las sugerencias de los gremios. Más bien se mantiene una actitud antigremialista. Y bueno, esto ha entorpecido cualquier tipo de iniciativa de acercamiento. Hoy en día inclusive hay un cuarto elemento que no te nombré, pero que va a hacer mucho ruido, que es la discusión de un proyecto de ley de ejercicio de la profesión docente, donde se le va a exigir al docente no ser evaluado por sus méritos académicos para ascenso, sino
por la comunidad y además debe aprobar cursos de formación sociopolítica. Por supuesto, nada de esto tiene que ver con méritos académicos, y esto, de ser aprobado, sí va a generar un espacio de conflicto que va a agravar también el retorno a clase. Es decir, Caray. el gobierno, en vez de asumir actitudes un poco menos beligerantes, lo que hace es echarles más gasolina al fuego y hacer que abrir frentes de pelea sin necesidad, que van a complicar. Y a todas estas, ¿quién sale perdiendo? El muchacho, porque todos estamos conscientes de que la situación ideal es el retorno a clase. Tulio, Ajá. en esta necesidad de sobrevivencia que tiene el venezolano, a veces se ponen a un lado cosas sustanciales, importantes, pero ¿cuál es el estatus de esto que tú has mencionado, la ley del ejercicio del mérito docente, algo así? Sí. ¿De dónde nace esa propuesta? ¿Y verdaderamente esto tiene asidero en la realidad? ¿Tú crees que puede avanzar hasta concretarse legalmente? Bueno, el asunto es que esa iniciativa surge de la Asamblea Nacional, ¿ok? Y la Asamblea Nacional está en franca mayoría por parte de los sectores oficialistas, y además surge de las federaciones sindicales oficialistas. Es decir, el poder legal para imponer esa ley se tiene, el poder legal. Ahora, la legitimidad de esa ley es lo que se va a poner en cuestión, porque los gremios, los maestros no están de acuerdo con esos mecanismos de evaluación de sus credenciales para ascender, además de que tienen míseros sueldos, además de que son maltratados en el sentido de que perdieron sus beneficios sociales. Ahora van a ser fiscalizados por entes diferentes al entorno escolar, van a ser sometidos a cursos de formación sociopolítica que te podrás imaginar cuál será el contenido. Eso va a generar mucho descontento y Tulio, la armonía que debe haber entre el ministerio y los gremios, pues no se va a lograr. Tulio, hablando de Sí. descontento y armonía, porque sabemos que no está fácil para ninguna profesión en Venezuela intentar el ejercicio con una contraprestación digna desde el punto de vista material, pero ¿quién en la Venezuela de hoy toma la decisión de formarse como educador? Eso sigue Bueno, pasando, es decir, al pedagógico sigue llegando gente, sigue habiendo muchachos que le dicen a sus padres: padre, quiero formarme como educador. mira, esa es una extraordinaria pregunta. Las estadísticas de ingreso están indicando que cada vez son menos los que quieren estudiar educación, y además por razones obvias. Si tú estudias alguna otra carrera, a lo mejor al principio tienes un techo bajo salarial, porque estás iniciando una trayectoria, pero tú tienes la expectativa de que en cualquier momento y con los estudios de posgrado tú puedas inclusive no solamente ascender de puestos, sino hacer emprendimientos propios. Es decir, hay carreras que tienen una expectativa de mejoramiento en el tiempo bien certera. Yo tengo un hijo médico, él trabaja en el Hospital Vargas, gana una miseria, es especialista en medicina interna, pero él sabe que en cualquier momento él puede prestar sus servicios en una clínica privada, puede ir ascendiendo, puede ir buscando alternativas, pero un maestro en una escuela no tiene mayor techo profesional. Eso desestimula mucho a los posibles futuros docentes. Tiene 6 pasos en su trayectoria académica, y los salarios desde el primero hasta el último son realmente ínfimos, y eso por supuesto desestimula, y el maestro no tiene Claro. cómo emigrar para ser maestro en otro país, porque las leyes son muy rígidas en eso de contratar para la educación primaria y secundaria docentes extranjeros. Los países son Wow. cada vez más rígidos. Entonces las limitaciones son muchas, los techos son muy bajos, y eso desestimula. Pero sí te digo algo, Eduardo, y tú lo sabes muy bien. En los años 70, en los años 60, 70, 80 en Sí, Venezuela, ser maestro sí. garantizaba formar una familia decente, llevar a muchachos, a los hijos como profesionales. Uno se jubilaba dignamente como maestro, el maestro podía comprar un apartamentico por el Banco Obrero, podía llegar a una hipoteca. Es decir, era una profesión en la cual la rotación era mínima. La gente se metía docente para jubilarse.
Es cierto. Hoy en día esa no es la realidad. Qué interesante lo que tú dices. Y te digo, Tulio, en estos días que a uno se le van muriendo sus profesores y te enteras, yo estudié en el Colegio La Salle y uno recuerda a aquellos maestros. Es que hasta, lo digo con todo respeto, podían llegar con su ropa planchadita, limpiecita, su ropa bonita, es decir, había unas Claro. condiciones, es cierto, es cierto. Mira, Tulio, se te agradece mucho este análisis tan profundo que has hecho sobre nuestra educación. Un gran abrazo y sabemos que contamos contigo. Seguro que sí, Eduardo. Un gran abrazo. Tulio Ramírez, doctor en educación, sociólogo y abogado, presidente de la Asamblea de Educación, director del doctorado en educación en la UCAP, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Volveremos.